Hitler, Adolf, 1889 a 1945. Líder, Führer y dictador del Tercer Reich alemán. Nació en Braunau, Austria, en el seno de una familia de pequeños terratenientes. Su padre era empleado de aduana. Desde 1900 a 1905, realizó estudios secundarios en la ciudad austríaca de Linz. Ahí concluyó su educación formal. Su padre murió en 1903. En 1907, intentó ingresar en la Escuela de Pintura de la Academia de Arte de Viena, pero no pasó el examen de admisión. Ese mismo año, su madre murió de cáncer de mama. El médico que la había atendido era judío. En 1908 se mudó a Viena. Se mantenía con el subsidio por orfandad que recibía del gobierno y mediante la venta de postales que él mismo pintaba. El alcalde de la ciudad, Karl Lueger, era antisemita en extremo y Adolf Hitler abrazó su ideología. Años después señaló que el período vienés tuvo gran influencia sobre su posición y sus opiniones. En 1913 se radicó en Múnich. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se incorporó al ejército bávaro. Se desempeñó como correo en Bélgica y Francia. Su coraje le valió el ascenso a cabo y medallas al valor. Después de la guerra retornó a Múnich, sumamente resentido por la derrota de Alemania y convencido de que los judíos eran responsables por ello. En ese entonces, escribió su primer documento político, donde expresó que el objetivo final del antisemitismo debía ser la remoción total de los judíos. Al poco tiempo, se incorporó al pequeño y antisemita Partido de los Trabajadores Alemanes, el cual, en 1920, pasó a llamarse Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, apodado despectivamente Partido Nazi. Su plataforma proponía que los judíos alemanes fuesen despojados de sus derechos civiles y que algunos de ellos fueran expulsados del país. Adolf Hitler comenzó a hacerse famoso como extraordinario y carismático orador. En 1921 se convirtió en líder todopoderoso del partido y se creó un culto a su personalidad que lo describía como el más grande e infalible de los alemanes. En 1923 el partido nazi ya tenía 56.000 afiliados y una milicia de 15.000 hombres organizada en tropas de asalto. En noviembre de 1923 intentó apoderarse del gobierno bávaro en Múnich durante una revuelta armada denominada el Putsch de la Cervecería. El motín fracasó y Adolf Hitler fue condenado a 5 años de prisión, de la que fue liberado a los 9 meses. Durante su estadía en la cárcel, escribió la primera parte de su libro Mein Kampf, Mi lucha. En 1925, restableció el partido nazi, cuyas filas continuaron engrosándose, especialmente hacia fines de la década, debido a los efectos de la Gran Depresión. Adolf Hitler y su partido eran percibidos como dinámicos y juveniles. En las elecciones nacionales de 1932, el partido nazi obtuvo 230 escaños sobre un total de 599, o sea, el 37.3% de los votos, transformándose en el partido político más numeroso del Reichstag, Parlamento alemán. El 30 de enero de 1933, como resultado de acuerdos secretos, Adolf Hitler fue designado primer ministro de Alemania. A pesar de que su partido no tenía una mayoría absoluta en el gobierno, fue concentrando en sus manos un poder cada vez mayor. El 27 de febrero, aparentemente organizó el incendio del edificio del Parlamento y lo utilizó como excusa para destruir a sus opositores políticos en el gobierno. Menos de una semana después, logró aprobar una ley que anulaba la democracia alemana y le otorgaba poderes absolutos. Cuando murió el presidente Paul von Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, Adolf Hitler asumió su cargo. Desde su visión racista del mundo, procuró revitalizar a Alemania. Entre sus principales objetivos estaban el fortalecimiento del ejército y la promulgación de medidas antijudías. El 1 de abril de 1933 se llevó a cabo un boicot antijudío en toda Alemania y el 7 de abril se aprobó una ley que permitía despedir a los judíos de sus puestos en la administración pública. En septiembre de 1935 fueron promulgadas las leyes de Nuremberg y de allí en más, los nazis introdujeron una serie de disposiciones
que excluían a los judíos de todos los ámbitos de la vida alemana. Entretanto, habían comenzado a establecer campos de concentración donde encarcelaban a sus opositores políticos e ideológicos. En marzo de 1938, Alemania anexó Austria, Anschluss, lo que agregaba casi 200.000 judíos a su dominio. Meses después, la Conferencia de Múnich le entregó la región de los Sudetes en Checoslovaquia y en marzo de 1939 ocupó el resto del territorio checo y estableció un régimen títere en Eslovaquia. El 1 de septiembre de ese mismo año, el ejército nazi invadió Polonia, lo que provocó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una sorprendente sucesión de victorias militares que incrementaron significativamente el prestigio de Adolf Hitler. Los alemanes comenzaron inmediatamente a perseguir a los judíos polacos. Análisis de la vida y régimen de Adolf Hitler. La historia de Adolf Hitler, 1889 a 1945, es un relato de ascenso al poder, manipulación ideológica y devastación global. Desde su infancia hasta su rol como dictador del Tercer Reich, su vida estuvo marcada por una serie de eventos que moldearon su pensamiento ultranacionalista, antisemita y expansionista. Infancia y juventud. Los cimientos del odio. Hitler nació en Braunau am Inn, Austria, en 1889, dentro de una familia de clase media-baja. Su padre, Alois Hitler, era un empleado de aduanas autoritario, mientras que su madre, Clara, era una mujer sumisa y protectora. La relación con su padre fue tensa y conflictiva, y su educación formal fue irregular. Un evento clave en su juventud fue su intento fallido de ingresar en la Academia de Arte de Viena en 1907. Esto lo dejó en una situación económica precaria, viviendo de un subsidio por orfandad y vendiendo postales pintadas por él mismo. Fue en este periodo cuando empezó a absorber las ideas antisemitas promovidas por el alcalde de Viena, Karl Lueger. Este ambiente reforzó su creencia en teorías de conspiración que culpaban a los judíos de los problemas sociales y económicos de Europa. Otro evento que pudo haber influido en su antisemitismo fue la muerte de su madre en 1907, tratada por un médico judío. Aunque no hay evidencia de que esto haya generado un resentimiento inmediato, algunos han especulado sobre su impacto psicológico en Hitler. Experiencia en la Primera Guerra Mundial. El surgimiento de un nacionalista radical. En 1913, Hitler se trasladó a Múnich, Alemania, y un año después, al estallar la Primera Guerra Mundial, se unió al ejército bávaro. Sirvió como mensajero en el Frente Occidental, una posición de alto riesgo, lo que le valió varias condecoraciones al valor, incluido el prestigioso Cruz de Hierro. La guerra reforzó su sentido de disciplina y su admiración por la estructura militar. Sin embargo, la derrota de Alemania en 1918 fue un golpe devastador para él. Como muchos nacionalistas, Hitler no aceptó la rendición y adoptó la creencia de que Alemania había sido apuñalada por la espalda por comunistas y judíos. Este mito de la traición influyó profundamente en su ideología futura, ingreso a la política y consolidación del partido nazi. Tras la guerra, Alemania entró en un periodo de crisis económica y política bajo la República de Weimar. En este contexto, Hitler se unió al pequeño Partido de los Trabajadores Alemanes, DAP, donde rápidamente destacó como un orador carismático. En 1920, el partido cambió su nombre a Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, conocido como el Partido Nazi. Hitler ascendió rápidamente dentro del partido y en 1921 se convirtió en su líder absoluto. Su discurso nacionalista, antisemita y anti-Weimar atrajo a un número creciente de seguidores, especialmente en un país sumido en la pobreza y el resentimiento. En 1923, Hitler intentó un golpe de Estado conocido como el Putsch de la cervecería en Baviera. Sin embargo, el intento fracasó y fue encarcelado por 9 meses, durante los cuales escribió la primera parte de Mein Kampf, Mi lucha. En este libro, detalló su visión de un Estado basado en la supremacía aria, la expansión territorial y la eliminación de los judíos, ascenso al poder y eliminación de opositores. A pesar del fracaso del golpe, el partido nazi continuó creciendo, especialmente tras la Gran Depresión de 1929,
que devastó la economía alemana. La desesperación de la población permitió que los nazis obtuvieran una gran cantidad de escaños en el Reichstag. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y poco después utilizó el incendio del Reichstag como pretexto para suspender las libertades civiles y perseguir a sus opositores políticos, especialmente comunistas y socialdemócratas. En agosto de 1934, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, Hitler combinó los cargos de presidente y canciller, convirtiéndose en el Führer, líder absoluto de Alemania. Desde ese momento, consolidó un régimen totalitario basado en el terror, la propaganda y la militarización, política de expansión y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales objetivos de Hitler era la expansión territorial para crear un espacio vital, Lebensraum, en Europa del Este. En 1938, Alemania anexó Austria, Anschluss, y posteriormente la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Sin oposición seria de las potencias occidentales, Hitler avanzó con la ocupación del resto de Checoslovaquia en marzo de 1939. Finalmente, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó a Francia y el Reino Unido a declararle la guerra, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años del conflicto, Alemania tuvo una serie de impresionantes victorias, conquistando Polonia, Francia, Noruega, Dinamarca y parte de la Unión Soviética,